que dice: yo soy miembro de la iglesia. El año pasado, cuando hablamos sobre el tema de la membresía, y yo les dije que íbamos a arrancar este año aprendiendo a ser iglesia, aprendiendo a ser miembro, aprendiendo lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios nos dejó en las Escrituras, la importancia que tiene la iglesia. Hermano, la iglesia es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más allá de lo que nosotros aprendimos de niño, tal vez el cura y el monaguillo, y es mucho más que eso. La iglesia es la novia de Cristo. Cristo pagó un precio, Él vino al mundo, Él se encarnó en una vida humana en rescate de una novia, de un grupo de personas que representan la iglesia. Él vino a morir y a pagar un precio para que esa novia pueda ser justificada ante Dios. Porque la palabra de Dios dice que todos los hombres, por cuanto pecaron desde Adán, toda la raza humana también ha pecado a lo largo de la historia y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es perfecto y nunca Dios puede habitar donde hay pecado. Dios nunca va a permitir que el pecado esté en relación con Él. Entonces, por consecuencia, todos nosotros estamos enemistados con Dios. Estamos alejados de Dios por ser pecadores. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, Él no nos abandonó, Él no nos dejó, Él no nos destruyó para desaparecer para siempre, sino que Él diseñó un plan de rescate. Y ese plan de rescate que diseñó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad decidió venir en nuestro rescate, encarnando en una vida humana, viviendo de la misma manera que nosotros. ¿Por qué? Porque el que debía pagar por nuestros pecados debía ser un hombre. Pero ese hombre debía ser sin pecado, debía ser perfecto. Y solamente Dios, encarnando en una vida humana, podía llevar tremendo plan a cabo. Y vivió Cristo, y sufrió, y vivió una vida que nosotros nunca vivimos. Y pagó por nosotros lo que nosotros nunca podíamos pagar, porque por más que nosotros muriéramos en una cruz, nunca íbamos a satisfacer la justicia de Dios. Y Cristo vivió esa vida, y Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar, y nos cambió sus vestiduras por nuestras vestiduras. Y fuimos revestidos por su gracia, por su misericordia. Y fuimos hechos el pueblo de Dios. Fuimos introducidos dentro del pueblo de Dios. Y hoy dice la palabra que tenemos acceso a Dios. ¿Y cómo es eso posible si somos pecadores? No, porque cuando Cristo pagó por nosotros, en ese momento nosotros interiormente hemos renacido a vida. Hemos sido entregados a Cristo Jesús como la novia. Hemos sido recubiertos y a partir de ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Eso es hermoso. Y nuestra vida aquí en la tierra tiene que ver con eso. Tiene que ver con que somos la iglesia de Cristo. Tiene que ver con que estamos aquí para manifestar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Que hoy pertenecemos a la familia de Dios. Y de eso se va a tratar
toda esta serie que vamos a tener hasta mediados de febrero. Serán 6 mensajes a partir de hoy, que será la introducción. Y después estaremos tocando 5 puntos importantes, 5 compromisos que tienen que ver con lo que significa ser miembro de la iglesia. Y yo titulé esta serie, la titulé Yo soy miembro de la iglesia. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es ser miembros? Y esas son las cosas que vamos a intentar de responder el día de hoy. Pero primero me gustaría que fuéramos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo, antes de despedirse de la iglesia de Éfeso, de los líderes de Éfeso, es reunido en las playas de Mileto, y ahí en ese lugar Pablo pronuncia estas palabras de despedida, y él les dice y les exhorta estas palabras, y dice en Hechos capítulo 20 versículo 28, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de ellos. ¿O dice la iglesia de quién? Del Señor, la cual ganamos. No, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá Pablo le dice a los líderes que nosotros somos la grey del Señor, que somos un rebaño, que fuimos establecidos por el Espíritu Santo, regenerados a esta nueva vida. Ya no vivimos como vivíamos antes, ya no vivimos para el mundo, ya no estamos destituidos de Dios. Ahora pasamos a ser de Dios, la familia de Dios, la cual Él compró. Y Él pagó un precio muy alto por su iglesia. La iglesia es importante. La iglesia juega un papel muy importante aquí en la tierra. La palabra iglesia se traduce ekesia o ikesia, que significa asamblea, significa congregación, significa reunión. Y es un lugar donde se tratan asuntos específicos. La iglesia es un lugar donde se tratan asuntos específicos. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia tiene varias funciones. Pero principalmente nosotros podemos ver que esto ocurre en Deuteronomio 9, donde dice que Jehová los reunió en el monte Sinaí y les habló en la Ikesia. Y les habló a la congregación. Jehová los reunió en un lugar, ¿para qué? Para hablarles. Por eso, como cuando orábamos al principio, yo decía, no importa lo que yo tengo para decir, porque lo que yo diga no tiene interés. Lo que importa es que estamos aquí porque Él nos está hablando. Él nos está diciendo en esta mañana que somos su iglesia, que a Él le pertenecemos, que Él nos compró, que nosotros no merecíamos nada, que no hicimos nada para estar aquí, para ganarnos la salvación. Es un regalo infinitamente de Dios. Él nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos suyos, para que le pertenezcamos, y estaremos por un tiempo aquí. Estaremos por un tiempo en la iglesia, en esta tierra, aquí en este lugar, hasta que el Señor venga. Pero cuando Él venga, nos reuniremos con Él y habitaremos con Él y viviremos con Él para siempre. Amén. Donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde hay gozo, donde no hay pecado, donde no hay rebeldía, donde no hay pecado, donde no hay dinero, ni pelea, ni malestares, sino que Él reina, su paz reina, su bendición reina, y esas bendiciones es para su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, nosotros somos miembros de la iglesia. La palabra membresía dentro de la Biblia
no existe en sí esa palabra, pero sí está plasmada en toda la Biblia, lo que significa ser miembro, pertenecer a la comunidad, pertenecer a la familia de Dios. Y dice la palabra en Mateo 16, 18, que Cristo instituyó la iglesia para los santos. ¿Qué significa esto? Significa que Él estableció la iglesia para su pueblo, para los redimidos, para los que Él compró, para estar en ese lugar. ¿Para qué? Para aprender, para adorarle a Dios, para santificar su nombre, para ser santificados nosotros, para oír su palabra. Mire qué hermoso estar en este lugar. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:47 que Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, a la verdadera iglesia. Amén. Porque hoy en día nosotros podemos ver que, bueno, hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones, hay tantos nombres, hay tantas creencias. Mire qué manera tan peculiar ha hecho el diablo, ¿no? Para confundir. Cómo a lo largo de la historia, si uno estudia un poco de historia, ve los diferentes mecanismos que el diablo ha utilizado a lo largo de todos los tiempos para que la gente sea confundida. Pero en medio de ese mundo caído, la iglesia de Cristo todavía sigue estando viva, sigue estando aquí, amén, hasta que Él venga, y perdurará por siempre hasta que Él regrese. Muchos eruditos dicen, bueno, Cristo está pronto a venir. Como decía nuestro hermano Javier, hay que prepararse, tenemos que ahondar profundamente y estar firme en la palabra de Dios. Ahora también dice en Hebreos 10:25 que no debemos nosotros, cuando somos la iglesia de Cristo, somos miembros de la iglesia, no debemos abandonar la asamblea. Y también dice en 1 Corintios 12 que la iglesia es para aprender y apoyarnos unos a otros. Y también dice en Efesios 4:11 que es el medio, uno de los medios que Dios utiliza para santificarnos. Y muchas veces el proceso de santificación de la iglesia es el proceso que a muchos no les gusta. Porque es como el metal. ¿Cómo se pule el metal? Bajo fricción, bajo un tratamiento hostil. Hay que meterlo en el fuego, hay que sacarlo, hay que golpearlo, hay que pulirlo. Y a nadie le gusta eso. Nosotros queremos venir a la iglesia y que la iglesia sea otra cosa. Pero no es así. Entonces yo, cuando empecé a escribir esto, lo primero que recordé y dije, me gustaría recordarle, quizás tal vez a muchos, quizás tienen varios años en el Señor, pero antiguamente, hace 20 años atrás, a nosotros se nos enseñaba que la iglesia era otra cosa. Se nos enseñaba que nosotros veníamos a la iglesia a buscar cubrir nuestras necesidades. Nosotros veníamos a la iglesia por bendiciones temporales. A nosotros se nos decía, tú tienes que venir a la iglesia para prosperar, tú tienes que venir a la iglesia para encontrar esposa, tú tienes que venir a la iglesia para ser mejor persona, y eran todas, y para alcanzar sueños y metas, y eran todas cosas temporales. Y mucha gente vino a la iglesia por eso. Muchas veces la gente venía por ese llamado, como hacen los circos, ¿vio? Que cuando salen por ahí hay un show y venga y se va a divertir y la va a pasar bien. Entonces la gente, wow, vamos a ir. Y mucha gente vino por eso. Y mientras tanto, muchos de los que estaban ahí eran simplemente un número. Un número para muchos predicadores que lo único que le interesaba es tener multitudes, gente que lo siguiera. Pero realmente eso no era la iglesia. Muchos también estaban ahí para hacer amistades,
Muchos estaban ahí para charlar y pasar un buen momento. Otros estaban ahí para competir, a ver quién era más, a ver quién era más espiritual, a ver quién hablaba más en lengua, a ver quién se revolcaba más, a ver quién levantaba más las manos, cantaba mejores canciones. O muchos venían a mostrar sus talentos. A ver si yo canto bien, bueno, ahora me van a dejar ahí en la iglesia cantar. Pero ser miembro de la iglesia es completamente lejano a todo eso. Ahora nosotros tenemos que entender que cuando nosotros venimos a la iglesia somos una nueva criatura. Y nosotros estamos aquí con propósitos totalmente diferentes. Cuando la gente no entiende eso, muchas veces la gente, hermano, dice, bueno, si en esta iglesia no me siento cómodo, me voy a otra. Total, yo sigo siendo cristiano, pero en otro lado. Entonces hay un concepto muy equivocado de lo que es iglesia. Por eso que está bueno que en esta serie podamos abordar la palabra de Dios y lo que Dios nos dice en su palabra para entender que la iglesia no es así. Que nosotros no podemos hacer lo que queremos, como Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15, para que si me tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. No para que te conduzca como tú quieras. Nosotros muchas veces creemos, bueno, que la iglesia es algo más en mi vida. Es como, bueno, tú eres hincha de River, bueno, tú eres esposo, tú eres mecánico, tú eres cristiano, tú estudias una carrera, tú eres un vago, no sé. Pero de repente es como si fuese algo más en tu vida. Y no es así. Entonces cuando tengo tiempo, me ocupo un poquito de la iglesia. Y cuando tengo ganas también soy cristiano. Y si de repente voy a la iglesia y con alguien me llevo mal, bueno, voy a otro lado. Si total hay iglesias por todos lados, todo es lo mismo. Pero no. Cada iglesia es un núcleo, es una familia. Es una iglesia que está ahí establecida con un propósito. Y cuando Dios nos pone en ese lugar, nos pone para pertenecer, para crecer, para desarrollarnos, para pulirnos, para hablarnos, para enseñarnos lo que significa ser miembro de una iglesia. A lo largo de los años, mucha gente no dura en una iglesia. Un grupo de personas puede durar algunos meses, algunos duran un año, algunos quizás son más resistentes y duran 2 o 3 o 4 o 5 o hasta 6 o hasta 10. Pero al fin de cuentas muchos terminan dejando. En esta serie estaremos tocando o analizando 5 puntos o 5 promesas del miembro, y esto fue sacado de un libro de un pastor llamado Tom Rainer, que es un libro que me pasó el pastor Leo, que me dijo, Gastón, esto es muy interesante para la iglesia. Y este pastor es un pastor norteamericano que trabajó como decano muchos años en el Seminario Bautista del Sur. Y también él fue fundador de una de las misiones más grandes en Estados Unidos, que pertenecía a Billy Graham. Y fue un hombre que dedicó más de 40 años de su vida a estudiar el comportamiento de las iglesias, la función de la iglesia, a instruir las iglesias, a hablar a las iglesias, todo lo que la palabra de Dios habla para las iglesias en más de 40 países. A lo largo de 40 años. Y como él ha visitado y ha estudiado más de 50,000 iglesias. Entonces, tomando ese libro que creo que se titula Soy miembro, él ha escrito varios libros. En ese libro es el que estaremos tocando algunos puntos. Y él dice algo así. Él dice que en una sociedad hoy en día es muy difícil que la gente permanezca. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde minimiza el compromiso, pero maximiza la autocomplacencia.
Usted me dirá, ¿qué es eso? Yo dije, yo lo quiero traducir en otras palabras. Y en las palabras acá bien platense, bien argentina, en otras palabras, no me gusta el sacrificio, me gusta el placer. Llanamente. No me gusta obedecer, me gusta desobedecer. No me gusta laburar, me gusta descansar. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día, los parámetros sociales han cambiado. Por eso hoy nos encontramos con que nada dura. Todo nos aburre. Necesitamos constantemente estímulos nuevos, nuevas emociones, todo el tiempo, porque si no es como que la vida no tiene sentido y necesito vivir la vida pleno y necesito disfrutar al máximo. Y eso se conoce como hedonismo. ¿Sabe lo que es el hedonismo? El hedonismo es una patología que está en crecimiento en la última década o en el último siglo. Ha crecido a pasos agigantados. ¿Y qué es el hedonismo? La búsqueda del placer y el rechazo al sufrimiento. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos una sociedad hedonista que busca la comodidad, que busca el bienestar, que busca el aire acondicionado, que busca estar cómodo, que ir a una iglesia un domingo a las 10 de la mañana mientras me puedo quedar en casa, mirando la tele, hace frío o hace calor, estoy con el ventilador. ¿Para qué sacrificarse? Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios es contraria a todo eso. Porque la palabra de Dios habla de un camino de sufrimiento, de un Cristo que sufrió y que nos marcó el camino en el cual nosotros deberíamos caminar. Un camino de negación, un camino de no satisfagas los deseos de tu carne, un camino donde para el mundo es imposible. Por eso cuando fueron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿quién puede ser salvo entonces? Nadie, porque la gente va para el otro lado. A mí me gusta una serie que ahora está en Netflix, creo que está la primera temporada, The Chosen, creo que se llama, ¿no? Y está bueno porque la presentación habla de muchos pececitos que van todos juntos y de repente son algunos como infectados, ¡puf! Y les cambia el color y van en contra de la corriente. Entonces hay una fuerza y algo poderoso que hace que ese pececito que iba donde todo el mundo iba, él pueda ir en contra. Pero ese poder viene pura y exclusivamente de Dios. Es Dios el que hace eso. Por eso hoy en día la sociedad rechaza a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia molesta. Según un informe y las últimas estadísticas, nosotros sabemos que la iglesia está perdiendo terreno. En estos últimos años, década, ha perdido cada vez más terreno, pero hay diferentes factores, el por qué. Antiguamente, decía este escritor, que la gente iba a la iglesia por una cuestión cultural. Si vos en tu barrio no ibas a la iglesia, eras mal visto. Eras como el diablo del barrio, ¿entiendes? Y nadie quería ser el barrio del diablo. El diablo del barrio no conseguía novia, ningún papá quería entregar a su hija a ese diablo, ¿se entiende? No conseguías trabajo, nadie te iba a contratar. Yo a ti no te veo en la iglesia, no te voy a dar trabajo. Entonces como que la iglesia pasaba a ser una cuestión cultural. Sí o sí tenías que ir a la iglesia. Porque la iglesia significaba que si tú ibas a la iglesia eras una buena persona. Pero esas cosas fueron cambiando y a lo largo del tiempo eso se fue perdiendo. Y hoy en día eso cambió. La gente ya no asiste con una fuerza mayor como una obligación. Entonces, bueno, no tengo interés, no tengo ganas y se va viendo. Y constantemente vamos viendo que la iglesia ha cambiado. Que hoy en día se levantó por un momento un movimiento que era ese movimiento de ven a la iglesia y todo te irá bien, ven a la iglesia y Dios te va a bendecir.
pero también se cayó con el tiempo porque la gente vio que no era así. Entonces está quedando el trasfondo, y el trasfondo es la realidad. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos esas cosas sucederán. Y según este informe y según las estadísticas, escuche bien lo que le voy a decir. Para el año 1100, dentro de 80 años, se cree que casi la iglesia va a estar extinguida en el mundo. Wow. Eso es lo que creen. Pero eso en realidad nunca va a suceder. Puede ser que la iglesia va a disminuir, puede ser que la iglesia, como dice la palabra, el juicio comenzará por la iglesia y se verá verdaderamente quiénes, como decía Javier, ¿no? Puede ser que todos parezcan iguales, pero cuando viene la tormenta, tal vez estamos en la tormenta, tal vez las aguas están golpeando. ¿Y cuáles son esas tormentas y cuáles son esas aguas? Los placeres del mundo, los deseos, las tentaciones, los afanes por ir a vivir la vida que todos viven. Y tú te dices, ¿tú eres un tonto? Tú vienes a la iglesia mientras todo el mundo está disfrutando la vida. La vida es corta. Mira lo que pasó con el COVID. Hoy estás, mañana no estás, te mueres. Tú tienes que disfrutar. Tú no te reprimas en nada. Si hoy quieres tener 2, 3 esposas, si hoy quieres ser hombre, mañana quieres ser mujer, mañana perro, extraterrestre. Tú sé lo que quieras. Total, la vida es una sola y hay que vivirla, dice el mundo, pero eso es una gran mentira. La vida en esta tierra no es una sola. Nosotros todos tenemos vida eterna, todos. Fuimos creados con vida eterna. La diferencia es que si tú no renaciste a Dios, vivirás la eternidad sin Dios, y la Biblia lo llama infierno. Pero el que renació vivirá la eternidad con Dios y su bendición. Entonces es mentira que tú tienes una sola vida y que te mueres y listo, te comen los gusanos. Eso es la gran mentira. Eso es lo que la gente prefiere creer. ¿Para qué? Para no buscar, para no prepararse, ¿para qué? Simplemente hay que vivir la vida una sola vez y listo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dice la palabra que mucha gente llorará en el infierno. Mucha gente dirá, se me habló, yo escuché, yo fui de visita a la iglesia, pero no presté atención, no me interesó en lo más mínimo. A mí me gustaba más mis vicios, mis placeres, mis amigos, mi borrachera, mi juntada, que ir a la iglesia. Pero ya hoy es tarde, porque la Biblia dice que el que está ahí nunca más por la eternidad podrá ¿qué? Mucha gente dice, pero ¿cómo sabe usted, pastor, que es verdad? ¿Cómo afirma usted que es verdad? Porque yo conozco una persona, la única persona que dijo y se paró ante multitudes y dijo, yo no digo la verdad, yo soy la verdad. Y ese es Cristo. Cristo es la verdad. Y todo lo que Él habla es verdad. Bueno, pero es lo que usted cree. No es lo que yo creo. Es lo que la Biblia dice y afirma. Lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, lo que pasa es que la Biblia es un libro escrito por hombres. Sí, pero inspirado por Dios. Pero ¿cómo sabemos que ese libro no lo escribieron algunos tipos poetas que escribían libros y hicieron una historia media, El Señor de los Anillos y listo? No podemos ser tan brutos. Primero porque tenemos evidencia. Por eso, para que Dios derribara ese argumento. ¿Y cómo Dios derribaría ese argumento? Dios escribió la Biblia a lo largo de 1500 años de historia. No fue en un día. No fue un tipo que se sentó con una plumita y escribió. No, 1500 años de historia
escribieron la Biblia. 60 autores de diferentes lugares, diferentes tiempos, diferentes culturas. Pero ¿sabe cuál es lo más increíble de todo esto? Es que ninguno de ellos se contradice, que todos hablan exactamente lo mismo. Todos son específicos y hay un hilo conductor desde el principio al fin de la Biblia, sin ninguna contradicción ni error en lo más mínimo. Personas analfabetas, personas eruditos han escrito la Biblia y todos guiados por el Señor. Hay más de 1500 profecías que se profetizaron sobre Cristo. Todas de ellas se cumplieron. Tenemos 4 evangelios, que los 4 evangelios narran 4 personas que vieron e investigaron lo sucedido. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, es que cuando se metió la Biblia, hoy en día nosotros tenemos computación y las computadoras no se equivocan. Y se metió la Biblia a un estudio forense, como muchas veces se hace con los escritos. Usted sabe que hay un estudio de caligrafía y de cómo usted escribe. Y si cuando usted está escribiendo lo inventó, fue su mente, fue un engaño, fue una mentira. Y se metieron los 4 evangelios a un estudio computarizado de los más altos rangos del FBI. ¿Y sabe lo que resultó ser, hermano? El resultado que dio es que las 4 personas que habían escrito eso eran 4 personas que habían visto y estaban completamente seguras de lo que estaban diciendo. Wow. ¿Quiere más evidencia? Cuando miles de años atrás, donde dice la palabra de Dios en el Salmo, dice que la tierra es redonda y flota sobre la nada. Pero ¿sabe lo que hizo el mundo entero? Diciendo, eso es mentira, la tierra es plana y está apoyada sobre una tortuga. Y durante de miles de años la gente creyó exactamente lo mismo. Y cuando alguien decía, no, la tierra es redonda, te quemaban vivo. Hasta que un día los telescopios, la investigación, la era espacial, mira para atrás y dice verdaderamente lo que decía la Biblia era cierto. ¿Chocolate por la noticia? O cuando Moisés decía, antes de comer los alimentos, lávense las manos. ¿Qué sentido tiene lavarse las manos? Dios lo dice, no sabemos por qué, pero la gente que se lavaba las manos no se enfermaba. Y nadie entendía eso hasta que miles de años después, un loco de la guerra llamado Blaise Pascal, mirando en un microscopio, encontró que nuestras manos estaban llenas de bacterias y que cuando nos lavamos las manos no nos infectamos. La gente iba a hacer sus necesidades y en ese tiempo se limpiaría con alguna hoja que pobrecita se rompería por ahí. Y después se iban y comían un sanguchito. Y te hacían para vos, te decían, toma, acá tenés el jamón, come. Hoy usted no lo comería. Lávese las manos. ¿Se da cuenta? O como cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, la vida está en la sangre. ¿Cómo que la vida está en la sangre? Hermanos, estamos hablando de miles de años atrás. Antes, cuando la gente se enfermaba, se creía que para que alguien se sanara había que sacarle sangre. Y le sacaban tanta sangre hasta que se morían. Pero la Biblia estaba diciéndole al mundo entero, la vida está en la sangre. ¿Sabe, hermano, lo que le pasa a usted cuando tiene un accidente hoy en día? Cuando usted se está muriendo de cáncer, cuando sus plaquetas bajaron. Lo que le salva la vida a usted es una transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque la vida del hombre está ¿en dónde? En la sangre. Ahora, me parece que tenemos evidencia de sobra y podemos seguir buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros preferimos ignorar eso. Preferimos creer en lo que la ciencia dice. No, porque nosotros estamos en el planeta hace 65.000 millones de años y nosotros cuando vivíamos con los dinosaurios y éramos un renacuajo que salimos del agua y de repente fuimos creciendo y evolucionando con el tiempo. Zaraza, zaraza, zaraza. ¿Quieres creer
en cosas que no son comprobables, que son argumentos, criterios. Usted sabe, mi hermano, que para que algo sea comprobable usted tuvo que haber estado ahí, haberlo visto. Eso dice la ciencia. Pero hoy son todas especulaciones. Se cree, puede ser, tal vez. Y en eso lo damos como ciencia cierta. Pero cuando viene un hombre y dice: yo soy el único que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí, vamos y crucifíquenlo, no es un mentiroso. Pero 3 días después muestra, levantándose de entre la tumba, que Él es Cristo. Él es el Dios verdadero. ¿Y por qué debemos creer en el Señor también? Porque en miles de años la palabra de Dios ha transformado cientos de miles de millones de vidas a lo largo de la historia. Y vemos que todavía es una palabra viva y eficaz que sigue haciendo algo maravilloso, cambiando la vida de los hombres. Ahora, mucha gente prefiere no ser parte de la iglesia. Prefiero no ser cristiano. Y sabe que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que nosotros ya no debemos vivir para el mundo, sino que debemos vivir para Dios por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que vivamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios tiene un plan. ¿Y cómo es ese plan? Perfecto. ¿Usted cree que el plan de la gente es perfecto? ¿Usted cree que la gente vive de manera agradable y perfecta? No, mi hermano. Todo lo que el hombre hace, hermano, todo le va de mal en peor, fracasa, intenta triunfar y nunca le va. Se casa con uno, se separa, se mete con otro. Acá voy a ser feliz, nunca es feliz. Me mudo de ciudad, me mudo de barrio, ya no soy hombre, voy a ser mujer. Y nunca logra llenar y entender el propósito de la vida. Por eso Salomón decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único real es: teme al Señor tu Dios. Busca a Dios. Y este pastor hace un estudio, por eso esto es una introducción simplemente de lo que estaremos viendo. Pero es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque él hace una introducción, él hace un estudio durante 40 años de haber analizado más de 50,000 iglesias. Y escuche esto. Y en esta estadística que se saca de, obviamente, Estados Unidos, porque es los lugares donde más estadísticas tienen, antes de la década del 40, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, 9 de cada 10 personas eran cristianas. Pero a partir de la década del 80 hasta la fecha actual, todos los nacidos de la década del 80, que son mi generación, hasta la fecha actual, del 80 ahora tenemos 32, 33 años más o menos. Más o menos 35, ponele. Y dice que de 10, solamente 1 es cristiano. Las cosas han cambiado. Encontramos que eso ha cambiado. Hoy en día miles de iglesias están cerrando sus puertas. Miles de pastores están renunciando al ministerio por diferentes motivos. Por eso se cree que en el 2100 la iglesia será insignificante. Ya casi ni existirá, ni habrá iglesias. Pero en este estudio que hace este pastor, en la gran mayoría de las iglesias donde tienen 100 miembros a 300 miembros, que es su gran mayoría en Estados Unidos, él notó esto y una investigación que hicieron. De 300 personas que tenían anotadas en la membresía, solamente asistían regularmente a la iglesia, comprometidas, eran mucho menos de 100. Mucho menos de 100. Se calculaba entre 50 y 60 personas. Pero entre esas 50 y 60 personas, de las que realmente estaban comprometidas, que diezmaban, ofrendaban, servían, iban y estaban en la iglesia, solamente eran 10. De 300 personas, solamente había 10 comprometidas.
Y esto fue como, wow, alarmante, decir, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde surge la gran pregunta que muchos de nosotros, yo también me he hecho, ¿dónde radica el problema? ¿En la cultura? ¿En los pastores que no son elocuentes? ¿En el tipo de mensaje que predican? ¿En sus estrategias? Pero el escritor va mucho más allá de eso. Y él dice que el problema viene en que no sabemos ser miembros de una iglesia. Y yo dije, es cierto. A nosotros no nos enseñaban a ser miembros de una iglesia. A nosotros ni siquiera nos decían por qué teníamos que ir a la iglesia. Ven a la iglesia a buscar tu sueño. ¿Qué sueño? Ven a la iglesia a lograr tus metas, pedirle a Dios que Dios te bendiga. Y no entendíamos cuál era el propósito de la iglesia. Por eso queremos empezar este año sabiendo lo que es ser miembro de una iglesia. La importancia que eso tiene. Lo que decía Javier, vamos a trabajar sobre la roca, vamos a tirar fundamentos en esa roca, vamos a afianzarnos en esa roca, vamos a estar firmes en la roca. Porque sabemos que este año no será tal vez un buen año para muchos, pero para los que están en Cristo Jesús estamos seguros. Amén. Y el problema que este pastor hablaba era que muchas veces venimos a la iglesia con ideas equivocadas, con pensamientos de que si nosotros venimos a la iglesia, escuche, debe ser un lugar que me deben cuidar, me deben alimentar, me deben servir, me deben dar y debo tener privilegios y ventajas por ser miembro de la iglesia. Muchas veces creemos eso. Y Dios no creó la iglesia para eso. La iglesia no es un club, mi hermano. La iglesia no es un lugar para que yo venga a hacer amistades y relaciones y pagar una cuota para pertenecer y recibir de los servicios de la iglesia. No. La iglesia es una familia. Ayer mismo me mandó mensaje una persona y me dijo, pastor, ¿puedo ir el domingo a la iglesia? Y yo le dije, ven. Y yo le dije, pero no te olvides que esta iglesia era tu iglesia, le dije yo. Y me dijo, pastor, ¿usted quiere que vuelva a su iglesia? Yo dije, aquí está mal un montón de cosas, le dije yo. Primero, no es mi iglesia. Segundo, si yo quiero que vuelvas o no. Tú debes volver, no es lo que yo quiero. Y le dije, ¿sabe por qué? Porque la iglesia es como una familia. Y una familia nunca se abandona. Puedes tener problemas, puedes tener diferencias, puede ser que algo no te guste, puede ser que algo no ande bien, puede ser que el mensaje no sea como tú quieras, pero soy parte de esa iglesia. Y para algo Dios me puso en esa iglesia. Muchas veces a mí me pasa, hermano, que yo termino de predicar y lo primero que veo, gente que viene y se acerca y dice, pastora, esto estuvo mal del mensaje. O esto estuvo mal de aquello, o lo otro que usted hizo, o lo otro que usted hace, o esto o aquello. Son personas que vienen, son opinólogos, críticos. Es como que yo esté en mi casa y de repente diga, bueno, hoy cocino yo y tenga a mi esposa, a mis hijos ahí diciendo, mucha agua, mal pelada la papa, quedó más o menos. Digo, no cocino más. No es para eso, mi hermano. Mientras yo estoy cocinando, tú tienes que hacer otra cosa. Pon la mesa. Haz algo. No estás ahí para criticar, amén. Estamos acá porque somos parte de la iglesia y muchas veces estamos equivocados. Pensamos que venimos a la iglesia y la iglesia debe escuchar mi opinión es la que cuenta, mi idea, se debe hacer lo que yo digo. No es así. Nosotros estamos aquí para someternos a la palabra de Dios. Él es la autoridad máxima, Dios, su palabra. Yo no estoy acá para plantar mis ideas porque creo que pertenezco a la iglesia, porque doy una ofrenda. No.
Y dice este pastor, Dios nos puso en la iglesia para servir, para cuidar a otros, unos a otros, para orar, para obedecer a nuestros pastores, para aprender, para enseñar, para dar, hasta incluso para morir por lo que se enseña en esa iglesia. ¿Cuántos estarán muriendo por lo que se enseña en esta iglesia? ¿Se da cuenta? Bueno, cada uno opine lo que quiera, pastor. No, mi hermano. Nosotros estamos puestos en la iglesia para defender la iglesia. No, bueno, hay que defender al pastor. No defiendas ni a hombre ni a nadie. Defiende la iglesia. Defiende el evangelio. Defiende la palabra de Dios. Tú estás aquí para eso. Bueno, pero como yo no pertenezco a ningún lado, yo soy del cosmos. A donde el viento me lleve. No, mi hermano. Nosotros tenemos que entender. Es como, ¿cómo te sientes tú cuando alguien va y habla de tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Bueno, si alguien habla de tu iglesia, tú deberías sentirte mal. Y tú ni siquiera hablar mal de otra iglesia. Porque es otra familia. Es nuestra familia, pero es otra congregación. Ora por ellos. Nosotros no estamos para criticar, amén. No estamos para querer destruir otra iglesia. Por más que hay iglesias que entendemos que predican mal el evangelio, que no son fieles a la palabra de Dios, que no se acomodan a lo establecido por las escrituras, pero por alguna razón Dios lo puso, por alguna razón Dios permitió, por alguna razón está ahí, por algo está ahí. Entonces yo debo entender que mi posición tiene que ser otra. Pero yo veo gente, hermano, todo el tiempo queriendo destruir esta iglesia. Todo el tiempo. Gente que se fue de esta iglesia, gente que viene de otra iglesia, gente que es de otro lado, todo el tiempo. Pero eso va a pasar siempre. Porque el propósito detrás de todo eso está ¿quién? Satanás. Y Satanás lo que quiere es que no haya una iglesia donde se enseñe y se predique la palabra de Dios. Muchas veces la gente cree que cuando viene a la iglesia tiene derechos. Y no tenemos derechos. Nosotros somos dulos, como dijo Pablo, somos esclavos de Cristo. Nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios. No venimos acá a hacer democracia. Nosotros tenemos una teocracia. Tenemos un rey, un señor, un Dios. No es que mañana vamos a votar, a ver. Hagamos una votación si queremos que Dios siga siendo el Señor de esta iglesia, o traigan el Corán, o traigan el libro de los monjes budistas, a ver qué Dios va a ser nuestro Dios. No, mi hermano. Acá hay un solo Dios verdadero, uno solo, y a Él nos sometemos. Todos nos sometemos a la palabra de Dios. Y cuando alguien no se somete a la palabra de Dios, nosotros intentamos de ayudarlo, de hacerle entender que debemos vivir para la palabra de Dios. Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que yo hace tantos años que estoy en la iglesia, tengo derecho, yo he puesto mi servicio, he puesto dinero, tanto tiempo que estuve ahí en la iglesia, debería ser escuchado, deberían hacerse las cosas que yo quiero, deberían cantarse las canciones que a mí me gustan, debería el pastor predicar lo que yo quiero. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no tiene cabida acá, porque esas son cosas del mundo, y las cosas del mundo no tienen cabida en las cosas de Dios. Nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para aprender, para escuchar, para ser de bendición. Por eso estaremos tocando estos 5 puntos o 5 promesas, y yo se las quiero decir. Y al final de estas 5 mensajes que vamos a tener desde el domingo que viene, al final vamos a dejar 2 copias ahí en el fondo. Copias que van a estar firmadas por mí y por los diáconos de la iglesia. Y esas 2 copias serán una para que usted firme y deje en la iglesia, y otra para que usted firme y se la lleve. ¿Y cuáles serán esas promesas? Bien, prometo entregar todos mis bienes, auto, casa, a la iglesia. Promesa número 1. No tengo, estamos todos igual.
Procuraré de ser de bendición a los demás en mi iglesia. Punto número 2. Procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia, no de división. Punto número 3. No impondré mis preferencias y mis deseos en la iglesia. Punto número 4. Oraré. Esta está buena. Esta me gustó. Punto número 4. Oraré por mi pastor con regularidad. Y esta me gusta también. La 5. Guiaré a mi familia para que ellos también sean buenos miembros de la iglesia de Jesucristo. Hermano, es el deseo de Dios. Está en su palabra. Que nosotros seamos, ¿qué? Buenos miembros. Que crezcamos en santidad, en comunión. Que aprendamos a madurar. Que aprendamos a vivir en relación con nuestros hermanos. Usted va a encontrar esto de la membresía en la página del Ministerio Roca Eterna. Usted va a entrar ahí y usted va a encontrar ahí lo que es ser miembro. Yo lo tengo aquí impreso, pero usted lo puede imprimir si usted quiere. Y yo quería mostrarle algunas cosas. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión de la iglesia? La Iglesia Reformada Roca Eterna existe para hacer conocidas las buenas noticias de salvación de Jesús a toda persona y ayudar a todo creyente a ser un discípulo comprometido que hace discípulos. Cuando Dios salva a alguien, Dios lo salva para que esa persona sea un discípulo y para que haga ¿qué? Discípulos. Y la palabra de Dios dice que debemos hacer discípulos en todas las naciones y hasta los confines de la tierra, pero empezando ¿por dónde? Por Jerusalén. Y este pastor enseñaba que Jerusalén, ¿sabe qué es Jerusalén? Jerusalén es nuestro territorio, nuestra familia, nuestras personas, las personas que viven con nosotros, nuestros más allegados. Y después dice con Samaria. Samaria era la ciudad vecina. ¿Con quiénes? Después que ya estuve evangelizando a mi familia, a mis vecinos. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es traer gloria a Dios, haciendo discípulos por medio de la adoración, la vida en comunión, el servicio, todo centrado en el Evangelio. Y por último, ya termino. Acá hay una frase de Charles Spurgeon y dice: una iglesia es una empresa de salvar almas o no es nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Creciendo nosotros, ¿para qué? Para salvar almas. Una iglesia es una empresa de salvar almas o no es nada. Y dice Spurgeon: si tuviéramos que predicar durante años a miles de personas y nunca rescatáramos, sino solamente a una sola alma, esa alma sería la recompensa completa por todo nuestro trabajo, porque un alma tiene un precio incalculable. Tal vez tu misión, tu tarea, sea un alma. Pero debemos empezar a entender lo que significa ser miembro de una iglesia, lo que significa crecer en el Señor, lo que significa ser discípulo y hacer discípulos. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.